Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga y buen día. Bienvenido a tu canal Padre de Amor, este canal que se ha creado con el propósito de que podamos estudiar la palabra, podamos aprender juntos. Si de pronto en algún momento tienes una pregunta o un comentario, lo puedes dejar en la parte de abajo, lo estaremos revisando con total gusto e incluso es posible que en alguno de estos videos lo estaremos respondiendo si dejas alguna pregunta. Y en esta ocasión estoy con mi amigo Israel a mi derecha y mi amigo Juan Esteban. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Alde, contento de comenzar este proyecto y la verdad que allí donde se abre la palabra hay bendición, hay bendición. Amén, amén. ¿Tú cómo estás, Isra? También, Alde, también muy gozoso y contento y ansioso también de poder estudiar la palabra de Dios. Qué bendición, muchachos. Yo estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz, muy contento de poder hablar la palabra. Es algo que nos apasiona, que nos gusta, es algo que es delicioso y da placer, da salud al corazón. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es maravilloso, que se podría decir incluso que es trascendental aprender y comprender, y es el tema de los pactos. Y antes de pronto entrar en materia y desarrollarlo, me gustaría, muchachos, ¿ustedes qué consideran que es un pacto? ¿Qué creen ustedes que es un pacto? ¿Quién se lanza? No, de hecho, dentro del contexto cristiano, se habla de un pacto como un mutuo acuerdo entre dos partes. Pero será eso lo que nos dice la Biblia y eso es lo que vamos a ir descubriendo en la medida que estudiemos. Porque yo creo que tú dijiste ahí que en un contexto de pronto cristiano, pero yo más bien diría que, bueno, según lo que vamos a estudiar ahorita, podríamos decir que un pacto es más lo que nosotros entendemos como aquí, pues, socialmente o culturalmente, como un acuerdo entre ambas partes, entre dos personas, ¿sí? O sí, ambas partes, pues, porque pueden finalmente ser grupos. Pero entonces tenemos allí como, yo diría que, no sé, cuando hablamos aquí de pactos, a mí se me viene de pronto a la mente esos pactos que uno a veces hacía de niño, ¿sí? Porque eso es como lo que uno asocia. Yo me acuerdo de eso. El Pinky Promise. El Pinky Promise, ese, o esos pactos, bueno, no sé. Esto de pronto es un poquito asqueroso, sí, pero lo que no sé si se acuerdan los pactos que uno hacía contra... Esto lo solían hacer más que todos los hombres, pero no sé si ustedes llegaron a hacerlo, eso que se escupía la mano. Uy, no. A mí no me tocó, a mí no me tocó. Está muy asqueroso, muy asqueroso. Hasta allá no llegué. No sé si a alguno de los que está allá le habrá tocado ese pacto que dice aquí mi hermano Israel. El único que quedó mal aquí fui yo. Pero no, había uno que era que se pinchaba pincharse con sangre, ¿cierto? Ese era más, pero yo creo que ese es más pesado todavía. Ese sí, alguna vez con un primo me aventuré a ese, pero al de la escupa no. Bueno, y partiendo de eso que dicen los muchachos, de hecho, cuando uno busca en Google qué es un pacto, habla precisamente de eso, que es como un lazo irrompible entre dos personas. Como que yo te digo a ti, brother, hasta la muerte voy contigo y tal. Eso, pero realmente para allá iba. Yo creo que para allá iba por lo que tú ibas a decir. Y yo me pregunto eso, ¿realmente está el hombre en condiciones de cumplir un pacto? O sea, ¿qué es lo, por ejemplo, no, nos vemos en el 2027? ¿Qué garantiza que tú y yo vamos a estar vivos en el 2027? No, o sea, te iba a decir, Alde, que, porque, o sea, mira que estamos hablando del contexto de pequeños, pero mira que, o sea, incluso desde niños, uno ve a los niños que tienen como ese afán por asegurar que haya un cumplimiento de la palabra, ¿sí? O sea, y a veces vamos a esos extremos que ahorita estábamos diciendo y de pronto pueden parecer extremos o asquerosos, pero es una forma que el hombre tiene socialmente. Yo creo que ya venimos como implantados desde esa parte, ¿sí? Incluso desde pequeños, una forma de asegurar que ambas partes, como decíamos, cumplan con lo acordado, ¿sí? Entonces, así es. Interesante lo que acabas de mencionar, porque entonces llegaríamos al punto de, o sea, realmente se hace un pacto por desconfianza. O sea, se hace un pacto por desconfianza. Si hago un pacto contigo es porque desconfío que si no hacemos el pacto, entonces tú me quedarías mal. Pensarías desde el contexto que me está mencionando Israel. No, y esto entendiéndolo desde el contexto pues, social y muchas veces, como decíamos ahora, incluso en el mismo cristianismo, pero recordemos que las Sagradas Escrituras nos dicen que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos más altos que los nuestros, así como es más altos los cielos que la tierra, allí en Isaías 55. Pero entonces, si los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, entonces deberíamos hacernos la pregunta, ¿será que realmente desde el contexto claro, Dios actúa igual que el hombre, bíblico? Dios piensa igual. Porque mira que pactos lo vemos allí, yo creo que por eso es que vamos a hacer, porque en muchas ocasiones vemos que en la Biblia se hacen pactos, ¿sí? Así es. Y en el Antiguo Testamento yo creo que eso lo vemos más presente todavía. Es más, yo creo que en el Antiguo Testamento en el que vemos tan presente o tan latente el esa tema palabra de los pactos. Oye, y ahora que mencionas eso del Antiguo Testamento, me gustó mucho un día que te escuché una explicación en relación a Abraham, a cómo nos podrías abrir un poquitico sobre ese punto. Me gustó mucho una vez que tú nos estabas explicando de cómo hizo Dios un pacto, cómo Abraham y cómo en esa época incluso hasta cortaban animales. Sí, no, algo yo creo que mucho más heavy, podemos utilizar esa palabra,
que lo que habíamos dicho del pinchazo, porque en esa época, lo que decía Alde, eso está creo que en Génesis, creo que está en Génesis 12 o Génesis 15. Por ahí está un poquito la historia. No sé si la quieren buscar ahí de pronto leerla, pero yo voy a sintetizarla, voy a resumirla un poquitico porque está allí entonces Dios haciéndole una promesa a Abraham. Le está diciendo que iba a darle una descendencia y iba a bendecir, pues todos conocemos esa promesa, que iba a bendecir la tierra y lo iba a bendecir por medio de Abraham. O la iba a bendecir por medio de Abraham. Y vemos entonces en ese momento que Abraham le dice, bueno, ¿en qué conoceré? Le pregunta Abraham a Dios. ¿En qué conoceré que esto sí es verdad lo que tú me estás diciendo? ¿Sí? ¿En qué conoceré que esto se va a cumplir? Entonces mira que es muy interesante porque cuando Abraham le hace esta pregunta ahí a Dios, Dios entonces, yo creo que eso es lo más maravilloso de Dios, y ahí vemos entonces la condescendencia de Dios, porque, y ahí es lo que voy a decir, que bueno, en ese momento, culturalmente, una de las formas de hacer pacto, y era lo que Alde ahorita decía, es que en esa cultura o en ese entorno en el que Abraham estaba, para establecer un pacto, lo que hacía era, de hecho, esa palabra que se encuentra allí en el libro de Génesis es karat berit, que significa pacto cortado, ¿sí? o cortar el pacto, algo así, es como un pacto cortado. Y viene de allí precisamente porque el pacto que se hacía en esa época consistía en agarrar a ciertos animales, cortarlos por la mitad, poner a esos animales, la mitad de esos animales que lo habían cortado y la otra mitad de un lado, y las personas tenían que pasar por en medio de esos animales que estaban picados por la mitad, ¿sí? Y los que pasaban allí eran ambas personas. De esa manera ellos decían, bueno, listo, mira, esto nos va a ocurrir o esto te va a ocurrir a ti si incumples el pacto, incumples el compromiso en el que estamos haciendo. O en primera persona, esto me ocurrirá a mí si yo incumplo el pacto que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Entonces es muy interesante que en ese momento Dios le dice a Abraham, bueno, mira, listo, ¿en qué conocerás? Bueno, entonces toma algunas tórtolas, creo que algunos otros animales que estuve allí, pícalos por la mitad y vamos a hacer el pacto al que tú acostumbras para que tú tengas la confianza. Y mira, Dios condesciende tanto con él que lo lleva a eso. Sí, Me genera una pregunta esto. Y cuando tú mencionas la forma en la que tú acostumbras, es decir, que era la forma en la que el hombre hacía pacto. O sea, que el hombre era tanta la desconfianza que tenía entre sí mismo que venía y le decía, me imagino porque eso fue lo que entendí la otra vez que nos estabas explicando en relación a eso, cortaban los animales por la mitad, era precisamente en símbolo de que si tú fallas, eso es lo que te va a pasar, te vamos a cortar por la mitad. O sea, el nivel de desconfianza que había entre uno y otro llevaba a que el pacto tuviera que hacerse de esa manera. Claro, o sea, lo más interesante de allí era que básicamente ellos estaban poniendo su vida como como una garantía para el cumplimiento de ese pacto, ¿sí? Entonces llega Dios y como Él sabe que ese, por decirlo así, en esa época no existían obviamente las leyes que todos tenemos ahorita, así que bueno, firma y todo eso. Entonces como no existen ese tipo de leyes, lo que se hacía como una garantía era, lo máximo que se podía hacer era poner la vida, ¿sí? Así que ellos llegaban, colocaban su vida y ahora lo que Dios le está diciendo a Abraham es, mira, vamos a hacer ese pacto y te voy a dar la seguridad que incluso mi propia vida va a estar en juego. Pero lo interesante, no sé si Juan iba a decir algo antes, pero va a decir algo. Sí, no, que quiero hacer hincapié allí hablando de la condescendencia de Dios. ¿Ven? Porque la gloria de Dios, que es su carácter, se manifiesta también en su condescendencia, en cómo Dios precisamente lleva adelante sus planes, adaptándose al contexto del ser humano, porque como bien decía allí Israel, era común que se hiciera un pacto de esta manera en aquellos tiempos. Pero recordemos que la Biblia hablando del pacto de Dios, también se habla de que es un pacto eterno, ¿no? Y si es un pacto eterno es porque siempre, desde antes que nosotros nos llegáramos a imaginar incluso, ya el pacto está, ya el pacto existía. Y recordemos, pero ¿qué es lo que lo hace realmente eterno? Claro, uno es que viene de Dios, pero también desde los días de la eternidad hay un pacto, ¿ven? Y esto es muy interesante. O sea, desde los días de la eternidad hay un pacto de Dios para con el hombre. Y recordemos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y aquí dentro de este pacto que está haciendo Dios con el hombre, dentro de este pacto que se está haciendo, ha involucrado ¿qué? Muerte, ¿ven? Pero dentro de los planes ideales de Dios, dentro del plan divino, la muerte no se encuentra. Entonces vemos cómo Dios se está adaptando a un contexto para llevar adelante sus planes con el hombre y para que el hombre pueda creer en la promesa, ya que ahí Abraham está pidiendo una señal. Es que te preguntaste la pregunta porque me da la impresión de que el pacto eterno se genera eterno porque entonces no es el hombre que lo da. Claro. Porque es que en el hombre opera el misterio de la muerte, que llega a un punto en el que el hombre muere. Hay hombres que han vivido 900 y pico años, registra la Biblia, pero finalmente murieron. O sea que si el pacto estuviera basado en ese hombre, pues no hubiese podido ser eterno. No sería un sería temporal, exacto. Entonces quiere decir que el que está entregando el pacto es eterno.
Y Así si el es. hombre no es eterno, entonces ya no sería un pacto unilateral, ¿cierto? Sino que sería un pacto en una sola dirección. Así es. Y es tremendo porque en relación a lo que está diciendo Aldemar, esto debe llenarnos de confianza y seguridad para con las palabras de Dios. Puesto que así como Dios es eterno y permanece para siempre, así también es su palabra y permanece para siempre. Y esto deberá infundir confianza, precisamente de que Dios cumple lo que ha salido de su boca, ¿no? Amén, amén, tremendo. Sí, no, yo iba a decir allí, Juan, que mira que es gradual, ¿sí? O sea, cuando vemos entonces ahí el cumplimiento de esos pactos, mira que Dios, lo que tú decías, Dios condesciende con el hombre, lo toma allí desde el punto donde está. Porque mira que más adelante, de pronto, cuando Dios continúa haciendo sus promesas, ya Dios no está dando ese tipo de garantías. O sea, de hecho, es la única vez en la que nosotros encontramos que Dios establece este tipo de pacto o realiza este tipo de pronto de ritual, porque era como un ritual para ellos en esa época, y no se vuelve a presentar. Pero es precisamente porque el hombre va avanzando en conocimiento, ¿sí? Yo creo que ahí Dios toma a Abraham desde el punto de donde él está, con esa mentalidad que él tiene, y para darle la seguridad, porque probablemente él sabe y él reconoce en su corazón que la única forma en la que Abraham, es más, yo creo que cuando Abraham hace esta pregunta, yo creo que él se estaba imaginando incluso este tipo de compromiso, ¿sí? O sea, yo creo que Dios lo que estaba manifestando ahí en ese momento era sencillamente sacando a relucir lo que incluso Abraham estaba pensando que sería la única garantía que él iba a tener para recibir ese pacto. De hecho, es tanto así como lo estás mencionando, Irra, que para recordar allí este relato se encuentra en Génesis capítulo 15, en el versículo 2, se hace allí la promesa, dice que respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero mire lo que dice: y luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo. Pero cuando seguimos leyendo el relato, más adelante Abraham va a decir: ¿en qué conoceré yo? Eso está en el versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Ven? Entonces vemos que por el mero hecho de que había salido de la boca de Dios, Abraham debió haber creído, pero en este momento Abraham, ¿qué está diciendo? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Entonces Dios condesciende y a través de esto que era común, le da la seguridad y la certeza de que está dispuesto incluso a con su propia vida cumplir la promesa. Me parece tremendo lo que estás diciendo, porque eso automáticamente me da un giro a mí. Que aunque es un pacto, realmente se está transformando en una promesa. O sea, claro, Dios le está prometiendo a Abraham. Y para allá iba Alde, porque eso precisamente es lo que yo quería decirlo con lo que continúa la historia. Porque cuando nosotros vemos la historia allí de lo que está pasando con Abraham y Dios, Irra, lo que tú estabas mencionando está a partir del versículo 10 para las personas que de pronto están fuera del relato, que tú lo mencionaste ahorita, hasta a partir del versículo 10. Ok, perfecto. Porque lo que estaba diciendo y que conecta mucho con lo que ustedes estaban comentando, que aquí yo creo que ya la historia lo terminé de ilustrar de una forma impresionante, es que en ese momento llega entonces Abraham, pica allí los animales que le dijo Dios que trajese. Y bueno, en ese momento entonces dice la Biblia que se colocan allí y dice, continúa el relato, que entonces en ese momento se ve como una antorcha. Dice la Biblia también que le sobrecoge a Abraham como un sueño muy pesado y como un terror también nocturno, algo así menciona la Biblia. Versículo 12. Y menciona que cuando le sobrecoge ese sueño a Abraham, dice que él alcanza a ver, o se alcanza a ver qué está pasando por en medio de esos animales que están allí picados, una antorcha, ¿sí? Pero mira que en todo el relato se nos dice entonces que quien pasa por en medio de esa antorcha, que obviamente sabemos que es Dios, ¿sí? Entonces se nos menciona allí que más adelante, bueno, incluso ya en toda la historia, lo que terminamos viendo es a Dios pasando por en medio de esos sacrificios, ¿sí? O mejor dicho, de esos animales que estaban allí pecados. Así que mira que Dios no es como que después dice: bueno, listo, Abraham, ya es tu turno de pasar. Sí, bueno, mira, aquí también es tu vida la que va a estar en juego. Si tú incumples, bueno, esto es de parte y parte. Si tú no incumpliste, te va a pasar esto también lo mismo. De hecho, entonces, es el pensamiento común que tenemos del pacto, que hay una parte que hace Dios y la otra parte entonces tenés que hacerla. Pero entonces mira esto. Pero vemos que aquí no pasa eso. Y mira lo misericordioso que yo siento que es Dios, y qué pena que me exalta acá con esto, porque es que me parece tan bonito esto, porque mira, incluso Dios pudo haberle dicho a Abraham que pasara, o sea, porque Dios sabía que yo finalmente voy a perdonar a Abraham, pero Dios nos evita a veces tanto la tortura mental, porque yo creo que si Abraham hubiese pasado por ahí, él se hubiese torturado de una forma tan impresionante que Dios le dice: mira, sabes que ni pases por ahí, ¿sí me entiendes? Porque Dios ve tanto el futuro, que eso es lo que de pronto vamos a explorar más adelante, que Dios sabe que nosotros somos incapaces de cumplir los pactos, así que quien se pone allí por encima de todo es Dios, y es Él diciendo: ¿sabes qué? Mira, yo sé que de pronto tú vas a cumplir, pero es que este pacto, aunque yo te lo estoy prometiendo, tienes que saber que quien se va a encargar de cumplirlo voy a ser yo.
tú no vas a tener que ver nada en esto, ¿sí? Porque donde tú tengas que ver algo en esto, probablemente iba a pasar como lo que estábamos viendo allí con esos animales, ¿sí? Me parece muy curioso lo que dice en el versículo 12, perdón. Dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y me parece que esa oscuridad aterradora que está envolviendo en ese momento a Abraham, ustedes me corregirán si no es así, pero me parece que esa oscuridad que está acogiendo a Abraham es el pensamiento de que realmente ¿seré yo capaz de cumplir? ¿Seré yo capaz de llegar al nivel en el que está Dios para que podamos hacer un pacto? Y me parece impresionante lo que tú mencionabas después, porque entonces me imagino que por eso es el hecho en que Dios pasa como una luz, como una lumbrera, claro, con una torcha encendida por la mitad. Como para meter un plus allí. O sea, mira que la incapacidad del hombre en cumplir el pacto empieza incluso desde el momento en el que él tendría que aceptar el pacto, ¿sí me entiendes? O sea, ni siquiera para aceptar el pacto el hombre es capaz de hacerlo. Así que en la historia yo creo que lo vemos un poquito bien reflejados desde ese punto de vista, porque mira que nuestra naturaleza es tan débil que nosotros a veces nos vamos a poder ver afectados por un sinnúmero de cosas. Y en este momento la naturaleza de Abraham se está viendo afectado por este terror nocturno o por esto que le estaba sobrecogiendo, sí, por este sueño. Entonces mira que desde allí nosotros vemos que el hombre no puede establecer un pacto perpetuo como Dios porque el hombre está sometido a muchas cosas, ¿sí? O sea, nosotros somos tan variantes y tenemos tantas circunstancias adversas que de pronto nos pueden ocurrir que no hay nada que nos garantice que para mañana yo pueda continuar cumpliendo esto, ¿sí? Así que desde antes incluso de que Abraham pueda pasar, ya estamos notando que hay incumplimiento por parte de Abraham. Entonces esto Así es. Entonces esa historia de Abraham vemos cómo comienza a iluminar nuestra mente en realmente a cómo la Biblia presenta que es un pacto, ¿ven? Y vemos, por ejemplo, se me viene a la mente también Génesis, en el capítulo 9, para remontarnos un poco antes incluso de este relato, hablando del pacto, ¿ven? Del arco iris, cuando se puso allí el arco iris, ¿no? Y miren lo que dice Génesis capítulo 9, el versículo 8, hablando del pacto que hizo con Noé, y dice allí, aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Mi pacto. Mi pacto. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces vemos aquí que el pacto era con los que estaban allí, y dice que con los descendientes. Qué interesante, ¿no? O sea, si es un acuerdo mutuo, entonces ¿cómo iba a ser un pacto incluso que iba a acoger a los descendientes cuando los descendientes no habían ni siquiera nacido y no existían para hacer algo, para ser participantes de ese pacto? No, y él lo deja claro, él dice mi pacto, o sea, no es tu pacto, es el mío. Y ahora mira lo que dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Dice, de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces mire qué interesante que incluso dice que el pacto también sería extendido a tal punto que alcanzaría a toda bestia sobre la tierra. ¿Y qué tendría que hacer la bestia para que el pacto se cumpliera o no se cumpliera? ¿Ven? ¿Será que Dios pretendía que el hombre hiciera algo en particular? No, Dios había hecho un pacto y era que nunca más la tierra sería destruida con un diluvio. Y vemos precisamente que nada estaba al alcance del hombre para que eso cambiara o dejara de ser. ¿Ven? Entonces vemos una vez más un relato que nos muestra que el pacto no es tanto algo que es un acuerdo mutuo entre dos partes, sino que va de el pacto según la Biblia. Exactamente, según la Biblia. Que es diferente a lo que nos enseña el Google o a lo que nos muestra las iglesias cristianas. A lo que tenemos en nuestra percepción. Contexto cultural, exactamente. Me parece muy importante hacer énfasis en eso porque recuerden, hay algo que siempre mencionamos nosotros cuando estudiamos la palabra juntos, y es hay que llevar, no hay que llevar el concepto humano o mi percepción personal a la Biblia. No, hay que explicar la Biblia con la Biblia. Amén. Y partiendo de eso, ¿qué les parece si también revisamos de una vez el que se generó con Adán y Eva? Yo quería decir algo. Dale, Irra. Porque quería decir algo con respecto a lo que decía Juan ahorita, que me parece tan interesante, sí, porque mira lo que tú decías, que incluso Dios extendió ese pacto a los animales, ¿sí? Y que tenían que hacer los animales para... O sea, ellos estaban ahí. El animal ni siquiera tuvo que decir ni sí, porque ni hablar por ellos, ¿sí me entiendes? Existir. Y los estaba cubriendo ese pacto, esa promesa que Dios estaba haciendo con ellos. Pero entonces me parece muy interesante por lo que mencionábamos hace un momento, porque cuando nosotros nos sentimos incluidos dentro de ese pacto, o cuando Dios nos incluye, o cuando Dios nos mete dentro de ese pacto, hay algo que de pronto a veces ocurre en la mente del hombre, y es de pronto lo que ocurrió con Abraham más adelante, ¿sí? Y es que ahora, listo, Dios ya me hizo esta promesa, pero
bueno, ¿y cuándo? Sí, ¿cuándo se me va a cumplir? Ya pasó, no sé, 1 año, 2 años, y siento que este pacto no se está haciendo realidad. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Sí? Pero mira que Dios aquí, o bueno, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue muy enfático con esto, porque yo creo que Él intenta mostrarnos eso desde esta perspectiva, y está en Mateo 6, desde el versículo 27, Mateo 6, 27, y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y Tremendo. por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. O sea, prácticamente aquí Jesús está diciendo, mira, ustedes, o sea, ellos no se están esforzando acá, ¿sí? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno y Dios la vista así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Tremendo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos? Entonces mira que aquí dice, al principio lo que me parece más interesante es que, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? O sea, de verdad, o sea, nada más en el crecimiento de nuestro cuerpo, ¿en qué nosotros influimos para que nosotros nos desarrollemos pues como pasemos de la niñez a la adultez, para que nuestro cuerpo siga funcionando, ¿sí? Nada más incluso allí vemos que en ese proceso nosotros no estamos involucrados de forma pues directa. No, yo no puedo decir hoy, bueno, que yo necesito 3 centímetros más. Bueno, pues mañana voy a tener 3. No, o sea, yo no puedo influir en eso. Mi cuerpo va a seguir un proceso que ya Dios ha diseñado, que ese proceso tiene que seguirse. Así es. Entonces, a veces nosotros nos afanamos tanto. Dios nos da una promesa, era lo que en estos días también conversábamos, que a veces esas promesas en el hombre se convierten de cierta manera como en un impedimento para su tranquilidad o para su paz, ¿sí? Porque a veces Dios nos da la promesa y nosotros comenzamos entonces a llenarnos de afán porque queremos que esa promesa se cumpla. Entonces yo comienzo a meter mi mano, por decirlo así, porque yo siento que necesito ayudar a Dios para que esa promesa o para que ese pacto, ¿sí?, se termine de desarrollar o se termine de cumplir. Pero vemos a Jesús aquí que nos está diciendo, o sea, ¿ustedes por qué se afanan? Si ustedes no pueden intervenir o no pueden hacer nada en eso, ¿sí? Me parece tremendo lo que está mencionando Israel, porque el afán de yo llegar a mi manera a muchas cosas, como por ejemplo lo que pasó con Adán y Eva, que vamos a desarrollar enseguida, ya para cerrar con esta parte, me dice, o sea, Adán y Eva querían llegar a la sabiduría ya por su método. Cuando la serpiente les presenta, es que si tú comes de ese fruto que está en el árbol, tú vas a alcanzar la sabiduría. Entonces ya Adán y Eva querían llegar a un punto de sabiduría cuando el libro de Proverbios, capítulo 2, nos está diciendo que la sabiduría solamente proviene de Dios. Entonces el hombre está buscando la sabiduría a su manera. ¿Cómo a su manera? El hombre quería comer del fruto para encontrar el conocimiento del bien y el mal, cuando la fuente de todo lo que ellos estaban recibiendo estaba proveniendo completamente de Dios. Entonces cuando el hombre viene y peca, tiene Dios que intervenir y decirle, ven, tú no puedes lidiar con el pecado. O sea, el pecado es algo con lo que tú no puedes lidiar. El pecado es algo que es muy superior a ti. Entonces tiene Dios que intervenir, y me impresiona mucho lo que dice en el versículo 15, pondré enemistad. ¿Quién la iba a poner? ¿Iba a ponerla al hombre o iba a ponerla a Dios? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. El que finalmente coloca una barrera entre el pecado y el hombre siempre es Dios. Lo mismo estaba pasando en el caso de Abraham. El que atraviesa para cumplir la promesa es Dios. Dios le está bendiciendo a Abraham, a él, a su simiente y a todo el mundo por medio de Abraham. Pero le estaba diciendo a Abraham, el que va a cumplir esa promesa soy yo. Lo mismo le estaba diciendo a Noé. Noé, la tierra se rebeló en contra del hombre a causa del pecado. Fue destruida la tierra. Es un tema que vamos a desarrollar en otra oportunidad quizás. Fue destruida toda la tierra, pero la tierra no volverá a ser destruida. Pero no porque tú te portes bien o porque tú te portes mal. No, no tiene nada que ver contigo. Los animales no tienen nada que hacer. Lo que decía Israel ahorita. No, el que va a cumplir la promesa soy yo. O sea, Dios siempre se pone de frente diciendo es que el que va a cumplir el pacto soy yo. Entonces ahí es cuando siento yo que salta de ser un pacto o un simple pacto a convertirse en una promesa, algo que Dios promete cumplir en la vida de nosotros. Y ahí vemos la gracia, ¿no? Porque dice la Biblia, no es por obras, para que ninguno se gloríe. Y dice el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Y entonces vemos precisamente que en el texto que hablaba Aldemar, en Génesis capítulo 3, el verso 15, hablando allí de la promesa que hace Dios. Recordemos un poquito el contexto como tal, ¿ven? Y recordemos que en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, Dios le está hablando allí ¿a quién? A la serpiente. Y allí están Adán y Eva, están los dos, Adán y Eva, ¿ven? Y en ese momento, cuando está hablando con la serpiente, después de que Adán dijo, la mujer que tú me diste, luego la mujer dijo, la serpiente que tú creaste, ellos intentando liberarse del peso de la culpa, tratando de hacer algo, quizás para alcanzar el favor o el amor, o quizás para verse favorecidos por Dios.
Pero en ese momento llega y le habla a la serpiente y le dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente. Interesante esto, porque el que ponía la enemistad, como bien lo dijo Alde, era Dios, porque ya en ese momento Adán y Eva se habían amistado con la serpiente, porque habían obedecido los designios de ¿quién? De la serpiente. Habían permitido que la palabra de la serpiente fuera la que finalmente se llevara a cabo y ellos tomaran de ese árbol del fruto prohibido. Pero vemos que cuando hace la promesa, Dios no le está diciendo a Adán, tienes que hacer esto, o a Eva, tienes que hacer esto. No, él hace la promesa. Y eso en Génesis se conoce como, o en el mundo de la teología, se conoce como el protoevangelio. Y fueron la primera vez que se dieron las buenas nuevas de la salvación. Tremendo. Y en las buenas nuevas de la salvación, el Señor es el que promete poner enemistad. Y Adán y Eva solamente están ¿qué? Escuchando. Oyendo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Ve? Entonces en ese momento ellos oyen la palabra. Esa palabra hace que esa semilla, que la palabra es una semilla, cae en el terreno del corazón de Adán y comienza a brotar. Comienza a brotar. ¿Y qué es lo que comienza a brotar? Y es interesante porque comienza a brotar la fe. De hecho, la Biblia habla del fruto del Espíritu siendo el amor y dice amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe. ¿Ven? Hace parte del fruto. ¿Ven? Entonces es interesante porque comienza a brotar la fe, comienza a brotar la esperanza. Y como resultado de que esto brota, ahora nace la fe, nace la esperanza, el amor. Y entonces Adán se aferra a esa promesa junto con Eva. Y ahí estuvo el pacto, ahí está el pacto. Pero ellos no están haciendo. La palabra está haciendo en ellos. Amén. Y ahí es donde vemos que lo que dice Isaías 55, que dice que Dios manda su palabra y hace que prospere y hace que haga todo aquello para lo cual es enviada, ¿no? Pero quisieron ellos oír la palabra. Amén. Bueno, creo que ya hasta aquí podemos dejar este video. Maravilloso, muchachos. No sé si les gustaría hacer de pronto como un resumen cortito de lo que vimos entonces como puntos principales. Es el pacto, por decirlo así, es un acuerdo entre dos personas, pero vemos entonces que el pacto aquí en la Biblia se nos presenta más que todo como un pacto, es una persona, bueno, o la persona de Cristo, ¿sí? Haciendo diciendo que va a cumplir ese pacto, pero entonces como es una persona que vemos que está haciendo esa promesa. Eso, ahora se transforma en ¿qué? Se transforma en una promesa, ¿sí? Porque una promesa es cuando una persona es la que está involucrada, ¿sí? Yo simplemente te digo a ti, mira, voy a hacer esto. ¿Tú qué vas a hacer? No, pues yo recíbelo. Eso es todo. Entonces vemos aquí que, visto, como decía Juan en un principio, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. En muchas ocasiones nosotros vemos las cosas de una perspectiva, pero Dios las transforma completamente en algo muy distinto, ¿sí? Y eso lo vamos a ver incluso después más adelante, es lo que le pasó al pueblo de Israel, porque a veces como seres humanos solemos cambiar mucho lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Así que Dios quería darnos promesas para que descansáramos en Él. De hecho, en muchas ocasiones Dios repite eso. O sea, en la Biblia vemos, tranquilos, en esta ocasión, ustedes no son los que tienen que pelear, ustedes no son los que tienen que confíen, ¿sí? En seguridad y en quietud y en tranquilidad, dice la Biblia también en Isaías, está vuestra fortaleza, dice, mas vosotros no quisiste, y eso es lo peor, que nosotros a veces no queremos, ¿sí? Nos empeñamos, no, Señor, dice la Biblia que más dijiste, no, en corceles ligeros huiremos, por lo tanto serán ligeros vuestros perseguidores, dice la Biblia allí, porque nosotros como seres humanos nos empeñamos, no, en mis caballos es que yo voy a cabalgar, ¿sí? En mi fortaleza, en mis escudos, en mis lanzas. Eso lo vemos pues ilustrado en las luchas anteriormente, porque el hombre siempre ha querido tener la seguridad por sus manos. Entonces yo creo que ese era uno de los puntos más centrales de lo que estudiamos aquí, como para hacer un breve resumen. Amén, amén. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que en la Biblia un pacto es completamente diferente a lo que nosotros concebimos como pacto. Y que esa sea la oportunidad de nosotros dejar que Cristo, que nuestro Padre Celestial, Dios, obre en nuestro corazón. Que empecemos a dejar de luchar contra aquello que Dios nos quiere regalar, que Dios nos quiere dar. O sea, en nuestra vida hay tantos conflictos, hay tantas cosas con las que luchamos diariamente, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, pero estamos luchando porque queremos. Realmente hay que empezar a depositar ese cansancio, ese problema, esa dificultad, esa necesidad en los brazos de Cristo, en los brazos de aquel que hace promesas eternas, promesas que traspasan los cielos. Y de hecho su promesa dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo, y que precisamente sus promesas siempre son para quitarnos carga, como decía Aldemar, no para sumarnos cargas ni llenarnos de carga. Dios no nos dice a nosotros tienes que cumplir, o sea, nos está añadiendo, ¿sí? Dios nos está prometiendo más bien, mira, yo voy a hacer por mi medio, ¿sí? Que tú finalmente hagas o cumplas esta promesa que yo te estoy dando, pero no es para que tú te afanes en hacerlo, es para que tú tengas la seguridad
de que yo voy a obrar y voy a cumplir finalmente eso que te estoy diciendo. O sea, más bien es para darnos a nosotros una tranquilidad de que podemos descansar en que si Dios lo prometió, es porque eso va a ser una realidad. Y esa es la razón por la que este canal se llama Padre de Amor. Amén. Porque Dios siempre nos va a nosotros como nuestros hijos. Y si hay un padre allá mirándonos, seguramente que si el hijo se daña un piecito, seguramente que lo llevará en sus brazos hasta donde sea necesario. De esa manera el Señor quiere cargarnos en esta hora. Dios te bendiga. Que el Señor derrame infinitas bendiciones sobre tu vida y deja que el Señor se encargue de tus problemas. Amén.